Hola Oli, bienvenidos a Chisme Artístico con G. El día de hoy vamos a hablar de Salvador Dalí. Todo empieza en 1904 en Figueres, a España, donde nace un niño que ya venía con destino de protagonista de novela, Salvador Dalí. Desde chiquito lo marcó una historia digna de terapia. Sus padres le pusieron el mismo nombre que su hermano muerto y le decían que era su reencarnación. Imagínate crecer con eso en la cabeza. En la escuela de arte era un divo absoluto. Llegaba vestido como si fuera aristócrata, se peinaba con cuidado obsesivo y le encantaba provocar. Lo terminaron expulsando porque se negó a presentar su examen final, diciendo que nadie ahí era bastante competente para examinarlo. O sea, iconic. Después se va a París, donde conoce a los surrealistas, un grupo de artistas que querían pintar lo que hay en el subconsciente. Y de ahí hace clic con Luis Buñuel y André Breton. Pero claro, Dalí era tan egocéntrico que pronto el grupo entero se hartó de él. Aún así, se vuelve el más famoso de todos. Ahora sí, su arte, el chisme visual. Dalí decía que no pintaba sueños, sino la realidad del sueño. Y usaba una técnica que él mismo bautizó como método paranoico crítico. Básicamente, se dejaba llevar por su imaginación más delirante y luego la pintaba con una precisión casi fotográfica, hiperrealista. Sus temas favoritos eran el tiempo, por eso los relojes derretidos, la muerte, el deseo, los insectos y las figuras humanas deformadas. En cada cuadro hay simbolismos escondidos. Huevos, que significan vida, muletas, fragilidad, hormigas, corrupción y claro, el mismo, porque Dalí se metía en todos sus cuadros como un buen narcisista. Algunas de sus obras más famosas son La persistencia de la memoria, de 1931, que son justamente los relojes derritiéndose en un paisaje desértico, símbolo del tiempo que se deforma en los sueños. Cristo de San Juan de la Cruz, de 1951, una visión religiosa desde un ángulo tan raro que parece tomada con un dron. El gran masturbador, de 1929, puro psicoanálisis hecho pintura, lleno de deseo, reprimido y rareza. Y en 1948, Los elefantes, esos animales con patas de araña que parecen flotar. Su estilo mezcla una técnica clásica de precisión extrema con imágenes completamente absurdas. Decía que pintaba locuras con la mano de un maestro del Renacimiento. Ahora sí, hablemos de su love life, Dalí y Gala. Aquí entra el capítulo típico de telenovela. Gala era una mujer rusa, casada, mayor que él y con una vibra de yo mando aquí. Cuando se conocieron, Dalí quedó obsesionado. Ella se convirtió en su musa, su manager y su dueña emocional. Lo acompañó toda su vida. Le controló los negocios y hasta los límites de su intimidad. Eran muy raros en su relación, digamos. Los surrealistas la odiaban, pero él la adoraba. Le dedicó cuadros, dinero, castillos, todo. Cuando ella murió, Dalí se vino abajo y ya no volvió a ser el mismo. Pasó sus últimos años enfermo, solo encerrado en su museo de Figueres, rodeado de sus propias obras. Murió en 1989, con su bigote aún intacto, porque claro, Dalí no iba a dejar de ser Dalí ni muerto. Ahora sí, chisme premium. La mayoría de estas cosas ya te las dije, pero aquí vamos a entrar más profundo a lo que realmente era. Por ejemplo, hablemos del trauma del hermano fantasma. Dalí nació exactamente 9 meses después de que muriera su hermano mayor, también llamado Salvador. Sus papás lo llevaban al cementerio y le decían: tú eres la reencarnación de tu hermano muerto. Eso lo dejó marcado toda la vida. Decía que él vivía con la sombra de un muerto sobre sí. Por eso en muchos cuadros aparecen dobles, espejos y figuras duplicadas. Un fun fact oscuro es que una vez pintó un retrato de su hermano muerto, pero con su propia cara. Creepy nivel Dalí, pero exquisito. 2. Gala, la sugar mommy rusa. Cuando Dalí conoció a Gala, ella estaba casada con el poeta surrealista Paul Eluard. Pero Dalí la vio y ¡pum!, obsesión instantánea.
Dicen que la primera vez que hablaron, él estaba tan nervioso que le dijo: puedo tocarte pero sin tocarte. Y se pasaron el día entero sin tocarse, solo viéndose. De ahí nació una relación intensa, codependiente y rarísima. Ella incluso negociaba cuánto costaban sus cuadros y se quedaba con una parte importante del dinero. Y sí, también tenía otros amantes. A veces con el permiso de Dalí, pero a veces no. Pero él la adoraba igual. Cuando murió, él pidió que la enterraran cerca de ella. Ahora sí, el método paranoico crítico. O cómo justificar la locura con palabras cultas. Dalí decía que podía volverse loco voluntariamente. Se miraba en espejos durante horas, dormía poco y practicaba lo que él llamaba el método paranoico crítico. O sea, entrar en un estado de delirio controlado para sacar ideas. Decía: yo no tomo drogas, yo soy la droga. Que honestamente suena que algo que diría cualquier genio que ya estuviese un poquito malito de los nervios. Ahora hablemos de por qué los surrealistas lo odiaban. Los demás lo echaron del grupo porque decía que se vendió al dinero y al espectáculo. André Breton lo apodó A Vida Dollars, anagrama de Salvador Dalí. ¿Y qué hizo Dalí? En lugar de ofenderse, lo usó a su favor. Empezó a hacer comerciales, diseños de joyas, logotipos, que por cierto él diseñó el de Chupa Chups, colaboraciones con Disney, que él tiene una animación de más de 1 hora que está preciosa y la puedes encontrar en YouTube. Te dejaré el link aquí abajo. Incluso desfiles de moda. Mientras los otros artistas lo odiaban, él se estaba llenando los bolsillos y riendo desde su mansión. Algo que me gusta mucho de Dalí es que hace algo muy parecido a mí. Él tenía una fascinación con los insectos. Más que nada las hormigas. Yo tengo una serie completa de puros insectos. Me encanta hacerlos de cartón, de pintura, de dibujo, lo que sea. Él los veía como símbolo de la decomposición y las metía en sus cuadros y cortos. También le gustaba el olor del queso podrido y decía que los relojes derretidos le recordaban al queso Camembert derritiéndose en el sol. Así que sí puede estar un poco loco, pero realmente creo que dentro de él sabía lo que hacía sin darse cuenta. Algo muy interesante que pasó fue el intento de asesinato. En 1984, mientras vivía en su castillo en Púbol, hubo un incendio en su habitación. Dalí casi muere quemado y después empezaron los rumores de que Gala, o sus asistentes, lo habían drogado y controlado para firmar documentos. Nunca se comprobó nada, pero el chisme quedó. Después de eso se retiró casi por completo del mundo público. Dalí decía que el arte no debía solo verse, sino vivirse como espectáculo. Por eso aparecía en entrevistas con trajes de leopardo, hablando con acento fingido o llevando un bastón con cabeza de rana. Una vez llegó a una conferencia dentro de un traje de buzo y casi se desmaya porque no podía respirar. ¿Y sabes qué hizo? Siguió hablando como si nada, un rey del drama. Claro, no todo va a ser de color rosa, porque el chisme oscuro de Dalí, porque sí, era un genio, pero también tenía una fama tremenda de ser mala persona. Y no solo por envidia, sino por cosas que él mismo hacía o decía sin filtro alguno. Por ejemplo, trataba mal a la gente, incluso a sus amigos, a sus asistentes y colaboradores los hacía sufrir, era maniático, impaciente y caprichoso. Si algo no salía perfecto, gritaba o los humillaba. Con sus amigos del arte también fue cruel. Se burló de Buñuel, se peleó con Picasso y habló mal de Breton, aunque le debía parte de su fama. Era el típico que te da la mano en público y te clava el cuchillo en privado. Igual, decía que Gala y Dalí era una pareja destructiva. Ella lo manipulaba y lo explotaba, pero él también la trataba como un trofeo y la ponía en una posición de poder artificial. Muchos sospechaban que ella lo tenía prácticamente drogado y controlando durante años para firmar contratos y vender su arte. También jugaba con temas muy turbios. Decía cosas provocadoras solo para escandalizar. Coqueteó con ideas fascistas. Habló bien de Franco. Ya sabes de quién habló. Y nunca se retractó. Eso lo volvió una persona non grata entre los intelectuales de su tiempo. Los surrealistas lo expulsaron por eso y él respondió: yo soy el surrealismo, el descaro nivel 1000. Incluso muchos testigos decían que le gustaba mirar
a mujeres sin su consentimiento o hacer comentarios sexuales inapropiados. No hay pruebas de violación, pero sí de acoso y comportamientos invasivos. Invitaba a mujeres jóvenes a sus sesiones de arte y luego las hacía posar de formas humillantes o incómodas. Se sabe que tenía rituales donde observaba parejas teniendo relaciones, lo cual hacía sentir a varias personas violentadas o manipuladas. También era famoso por usar el escándalo sexual como performance, aunque las mujeres que participaban no siempre sabían en lo que se estaban metiendo. Durante décadas, ese tipo de conducta se justificaba diciendo: «Ay, es que Dalí era excéntrico, así son los genios». Pero hoy se sabe que muchas de sus actitudes cruzaban límites éticos. Era provocadora a propósito, sí, pero muchas veces lo hacía a costa del respeto y la dignidad de los demás, especialmente de mujeres jóvenes. En pocas palabras, Salvador Dalí fue un genio brillante que cambió la historia del arte, un personaje excéntrico y ególatra que vivía para el escándalo, y un hombre con claroscuros, creativo, provocador, pero también cruel, misógino y obsesionado consigo mismo. Espero que te haya gustado este video, y si quieres saber de más chismes artísticos, por favor escríbelo en los comentarios. Eso fue Chisme Artístico con G. Bye bye.